Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Tremendo día para los actores políticos, ¿no? Que están en problemas, ambos vinculados al caso Lavallato, a los sobornos y financiamiento ilegal de campaña de la constructora brasileña Odebrecht. El primer caso tiene que ver con Keiko Fujimori. Justamente vamos a intentar de responder la siguiente pregunta. Si lo que hemos visto hoy día, esta reducción, que la prisión preventiva de 36 a 18 meses, ¿podemos tomarlo como una victoria para Keiko Fujimori? Finalmente le están reduciendo digamos, la medida de protección que había dado el juez Richard Concepción Carguancho, o si esta medida finalmente es una derrota para Keiko Fujimori y el fujimorismo, porque su principal lideresa va a continuar con la prisión preventiva. Vamos a intentar contestar esta pregunta, pero también en el otro escenario, en el otro lado, en Estados Unidos, en California, un juez ha decidido que Alejandro Toledo va a continuar en prisión mientras dure su proceso de extradición. Y esto que, pese a que el expresidente Toledo dijo que podía poner como garantía $1 millón. Es lo sorprendente, vamos, Toledo tiene dinero para solicitar este tipo de cosas, y no solamente $1 millón, también puso a disposición sus propiedades para demostrar que él no tenía ningún afán de fugarse de la justicia. Sin embargo, para el juez Hickson en California, en el juzgado de California, sí hay un tremendo peligro de fuga del expresidente Alejandro Toledo. Vamos a hablar sobre estos temas, pero primero quiero presentar a mis distinguidos invitados, la exprocuradora Catherine Ampuero, el analista político y exministro del Interior Fernando Rospigliosi y el ex vicepresidente Omar Chejade, para comentar todos estos temas. Y en principio, señores, muy buenas noches. Vamos a lo de Keiko Fujimori. ¿Tomaríamos esto como una victoria de Keiko Fujimori, una victoria del fujimorismo? Finalmente podríamos decir, le están reduciendo, digamos, la prisión preventiva de 36 meses, 3 años a 18 meses. Keiko, si los datos no son erróneos, ya lleva casi 10 meses en prisión. En 8 meses ella podría salir en libertad, o incluso antes, si el Tribunal Constitucional así lo decide. Sin embargo, hoy hemos escuchado a su abogada, la doctora Juliana Loza, decir que para ellos esto no es una victoria. Ellos querían que Keiko Fujimori salga en libertad. Catherine, por favor. Recordemos que el cuestionamiento de la defensa de Keiko Fujimori no es al plazo de la prisión preventiva. Ellos impugnan a la medida de la prisión preventiva. Entonces, al emitirse ahora un voto que en principio confirma la medida de prisión preventiva y lo que hace es reducirle el plazo de 36 meses a 18 meses, definitivamente no puede ser considerado como una victoria, ¿no? Sino como una derrota. Y recordemos que esta ya es la instancia máxima del Poder Judicial. Ya no existe otro recurso que pueda ser presentado por la defensa de Keiko Fujimori que pueda dilucidarse dentro del Poder Judicial. De aquí solo el Tribunal Constitucional. Y lo único que le queda es el Tribunal Constitucional. Y una precisión técnica legal, Catherine, en tu condición, digamos, de abogada, ¿no? Que es lo que ha estado en debate en los últimos días. La jueza Susana Castañeda dijo, no solamente hoy, durante, digamos, la lectura de su decisión, sino en la audiencia previa, que ella solamente podía definir o decidir sobre o los 36 meses de prisión preventiva que le había dado el juez Richard Concepción Carguancho, o los 18 meses de prisión a los que otros jueces habían votado. Esta decisión hay que explicarla, ¿no? Ya había habido una decisión previa de un colegiado, 3 votos contra 2, 3 a favor de los 18, 2 a favor de los 36, y a ella se le llama, digamos, para darle más sustento a la decisión. Frente a un pedido, a un recurso de casación que se presenta ante la Corte Suprema, los magistrados tienen 3 alternativas en este caso, ¿no? Ha sido revocar la prisión preventiva, ¿no? Conforme estaba pidiendo la defensa de Keiko Fujimori. La otra, confirmar la prisión preventiva en un plazo de 36 meses, como ha sido otorgado por el juzgado, el juez Richard Concepción Carguancho, o confirmar la medida de prisión preventiva y reducirla en el plazo. En este caso, no necesariamente pudo haber sido 18 meses, pudo haber sido 20 meses o 9 meses. O sea, eso queda al criterio de los magistrados. Ella entonces no estaba atada, Omar, y desde el punto de vista legal, ella no estaba atada a lo que ya habían definido, votado, digamos, sus colegas jueces, ¿no? O 36 o 18, ella podía tomar una decisión totalmente libre. Entonces está mintiendo la jueza. No es que esté mintiendo, yo estoy de acuerdo con Katy, ¿no? En el sentido que la jueza Susana Castañeda pudo tomar cualquiera de las alternativas que se ha comentado el día de hoy. Es decir,
pudo, como lo hizo, confirmar los 18 meses, que era el voto en mayoría, porque lo que se trataba era de llegar a 4 votos para hacer resolución, cosa que ya se hizo el día de hoy, 4 votos por 18 meses, año y medio. Pudo optar también por, digamos, los 36 meses que es el voto en minoría, lo cual todavía no hacía resolución porque se llegaba a 3 votos y tendría que, en ese instante, que llamarse a otro vocal dirimente de otra sala suprema para que pudiese llegarse ahí sí a 4. O la tercera alternativa era optar por revocar la medida de prisión preventiva y incluso dictar una medida de comparecencia, lo que no hubiese hecho obviamente resolución, porque hubiese sido 3 votos por 18 meses, 2 votos por 18 meses y 1 voto por comparecencia restringida o comparecencia simple. Claro. Entonces se tenía que llegar a 4, ya sea en ese tercer escenario o los escenarios anteriores. Por lo tanto, yo creo que, en el aspecto creo que concuerdo con Katy y discrepo con la vocal suprema, en el sentido que el pedido por parte de la abogada losa de la señora Keiko Fujimori en casación era no por el tiempo de la prisión preventiva 1836, sino por la revocatoria de la medida de prisión preventiva. Y en ese aspecto sí pudo tomar otra alternativa, otro escenario, la doctora Castañeda. Ahora, Fernando, sin embargo, ya cuando vemos los argumentos de la jueza Susana Castañeda, ella sí asume o acepta la tesis fiscal de que hay un alto peligro de obstrucción a la justicia de parte de Keiko Fujimori estando en libertad. Entiendo, porque de todas maneras ella tiene una mayoría parlamentaria con mucho poder en el Parlamento. Entonces dice, ok, sí, vamos con los 18 meses, no con 36. Es mucho, señores, pero prefiero que esté en prisión para que esta investigación continúe. Sí, pero yo creo que este es un caso que está politizado. Ajá. Para decirlo en pocas palabras, yo creo que Keiko Fujimori está presa porque la coalición vizcarrista, es decir, el gobierno, ONGs y fiscales, han actuado con una vara distinta para los adversarios del presidente Vizcarra que para con los amigos y aliados. Concretamente, en este caso, hay, se supone, 4 candidatos que en 2011 recibieron dinero de Odebrecht. Ajá. Keiko Fujimori, Ollanta-Humala y Nadine Heredia, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. A ninguno se le ha tratado igual que a Keiko Fujimori. Es decir, a Ollanta-Humala y Nadine Heredia se les acusó, pero a ninguno se les ha acusado como una organización criminal. Nunca se acusó a 20 colaboradores de Toledo, de Kuczynski, de pertenecer a una organización criminal, como en el caso de Fujimori, se les metió preso, como en el caso de Fujimori. Es decir, ha habido un tratamiento... Humala sí, ¿no? El Partido Nacionalista ¿Perdón? fue incluido, a Humala sí, el presidente Humala se le incluyó al Partido Nacionalista, entiendo, como una No organización se criminal. acusó a nadie de su entorno, ni a nadie se metió preso. Acá, recuerda, al principio se metieron preso a 20. Y ahora queda Yoshiyama y Figari, pero entraron muchos. O sea, ha habido claramente un tratamiento diferenciado. Y a diferencia de Humala Pero y se Heredia... comprobó que hubo pitufeo, ¿no? Con el tema del dinero, y Sí, justamente se mira, metió a la todos cárcel esos lo 20 hacen porque eso. estaban involucrados en el tema del dinero. O sea, Todos lo había un hacen, sustento. todos lo han hecho, todos, sin excepción, porque no solamente recibían dinero de esta empresa, sino de otras empresas. Todos hacían lo mismo, pero han sido tratados distintos. Y además, en el caso de Fujimori, ella no fue gobierno y Humala y Heredia sí fueron gobierno. Finalmente, la única que está presa por esto es ella. Toledo está por otras cosas. Bueno, pero acá Toledo lo que no se está investiga acusado por es eso. el tema de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Los temas de corrupción son, digamos, otro caso. Así es, el tema de financiamiento de partidos políticos es muy discutible porque, como Sí, te digo, claro. en ese momento Si eso no es lavado de activos, que es otra discusión. recién la ley ahora sanciona ese tipo de financiación. Antes no lo hacía, que puede estar bien o mal, puede ser discutible, pero no había una sanción para eso, ¿no? Y todos, insisto, todos, en esa elección y en todas las elecciones, recibían dinero que no era declarado. Pero podríamos decir a las realmente que hay un autoridades. trato diferenciado, Fernando, si realmente pues hemos visto a los principales líderes políticos digamos, desfilar por los juzgados. Susana Villarán está presa en este momento, No, Pedro Pablo Kuczynski, porque está son viejito otros y mal, casos. está viejito y mal de Perdóname, salud. Son otros casos. Pero, Susana Villarán recibió dinero, millones de dólares, siendo funcionaria pública, con empresas con las cuales el municipio que ella dirigía tenían, o sea... Es mucho más grave, totalmente de acuerdo. No, o sea, no es grave, es distinto. Es distinto Es otro recibir caso. dinero
para una campaña electoral que recibir dinero cuando eres funcionario público y tienes contratos con las empresas que te están dando dinero. Es una cosa muy diferente. A lo que iba, ¿a quién se le está, digamos, juzgando con otra vara o de manera mucho más suave? Si en este caso hemos visto que los Humala, PPK, el Motoledo, todos están metidos en el mismo saco. No, por este caso no. ¿Acaso Kuczynski está por el caso de los $300.000 que recibió? No. ¿Alguien de la campaña de Kuczynski el 2011 está involucrado? No, nadie. ¿Alguien de la campaña de Toledo 2011? Nadie. ¿Alguien de la campaña de Humala del 2011? Nadie. O sea, es totalmente distinto. Acá ha habido un tratamiento claramente diferenciado que tiene un interés político. O sea, finalmente, los dos líderes de la oposición el presidente Vizcarra desaparecieron. Alan García se suicidó y Keiko Fujimori está presa. Eso no es casualidad. A ver, pero ¿tú crees, Catherine, que efectivamente, como sostiene Fernando, hay una injerencia del presidente Martín Vizcarra directamente sobre los fiscales, el equipo especial de Lavallato? Y en este caso tendríamos que decir que también esa injerencia llega hasta los propios jueces, al juez Richard Concepción Carguancho, en este caso al colegiado de jueces, porque finalmente ellos son los que aceptan las tesis fiscales. Bueno, puedo coincidir en el sentido de que no estamos viendo, digamos, la misma celeridad o el mismo énfasis que ponen los fiscales respecto de unos casos y otros. Con respecto específicamente de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, considero que sí se cumplen los requisitos que establece nuestra norma procesal penal para que se dé la prisión preventiva. Era muy notorio el trato diferenciado, por ejemplo, cuando existían graves hechos de corrupción imputados a la exalcaldesa Susana Villarán y ella no tenía ni siquiera un impedimento ni un arresto domiciliario, ¿verdad? Ya creo que ha sido con la presión mediática. Era funcionaria pública y claro, eso era un escándalo. Y era un escándalo pues frente a los graves y reveladores hechos no solamente de lavado de activos, sino de corrupción de funcionarios, porque obviamente ella no solamente ha sido una candidata, ¿verdad?, sino que ha ocupado la alcaldía de la Municipalidad de Lima y dio contraprestaciones a cambio de esos aportes de campaña, ¿no? Y los dio en las obras. Lo sufrimos con los peajes todos los días. Todos los días. Claro que sí. ¿Verdad? Pero no estamos viendo que están avanzando, por ejemplo, investigaciones de aportes de campaña, como bien ya lo señaló, en el tema de aportes de campaña de PPK, porque efectivamente él lo que tiene es la investigación por el cual tiene arresto domiciliario y por el cual el fiscal José Domingo Pérez pidió prisión preventiva y luego se desistió, es por la famosa puerta giratoria. Sí. ¿No? Justamente hoy día se estaba dilucidando si su empresa unipersonal Westfield Capital, a través de la cual brindó servicios de asesoría financiera para Olmos, por ejemplo, y otras megaobras donde se pagaron coimas, también era incorporada al proceso en calidad de sujeto pasivo de la acción penal, ¿verdad? Pero lo que es aportes de campaña no estamos viendo avance y ahí está implicada, por ejemplo, Susana de la Puente. Ha sido citada, claro. ¿Tiene alguna medida? ¿Está siendo investigada? Nada. Era la principal recaudadora en la campaña de Pedro Pablo Y no Kuczynski. solamente ahí, vamos también al PPC. Aportes de campaña, sí hubieron aportes de campaña, que inicialmente Odebrecht ocultó esa información, que esa información la sabemos gracias al aspirante a colaborador eficaz Horacio Canepa, ¿no? Y que después, barata frente a las pruebas y la información entregada por Horacio Canepa, no tuvo otra salida que reconocer que también hubieron aportes de campaña. ¿Estamos viendo avances en esa investigación? No estamos viendo avances, ¿no? Y así podemos seguir también bajo con ese mismo otros esquema, aportes de entonces campaña. Lourdes Flores, por ejemplo, también tendría que estar en este momento. También tendría con que una prisión responder a la preventiva. justicia. Claro, asumiendo, y este es el otro tema más de fondo, de que el financiamiento ilegal sea pues lavado de activos, que es la gran discusión. Esa Esa es una discusión, claro, no necesariamente es así, es muy discutible. Lo que eso. pasa es que la ley es bastante clara, puede ser hasta draconiana, pero es bastante clara y hay que cumplirla. ¿no? Es decir, la ley dice que cuando el origen de este dinero es sucio, es ilegal, viene o proviene del delito, la fuente, entonces se considera lavado de activos, o cuando el agente infractor, o sea, el que comete el delito, debía presumir. Es decir, es un tipo bastante amplio. Entonces yo me pregunto, en los casos de, por ejemplo, el caso de Ollanta y Nadine, o en el caso de los otros presidentes, si recibían dinero en efectivo,
si no lo bancarizaban, si se pitufiaba, por el amor de Dios, si salía de una caja, si te lo entregaban por debajo de la mesa, en el caso de Ollanta y Nadine, por ejemplo, en el departamento de soltero de Antumala, además no se declaró nunca, no solamente no se bancarizó, sino no se declaró. No hablamos de 50.000 soles, de 100.000, sino de millones de dólares. Entonces, la pregunta es, en el caso de ellos, ¿no debían de presumir que provenía de origen ilícito? Si esto es así, entonces es lavado de activos. Pero ahora, a ver, ustedes han participado en campañas políticas, saben cómo son las campañas políticas y cómo suelen financiar, digamos, los políticos sus campañas. Es decir, cómo los empresarios que no quieren aparecer pues en la nómina porque da roche, cómo es el trato. Oye, hermanito, ya te doy esta plata, pero no me menciones, ya después arreglamos. Entonces, claro, uno dice, bueno, este empresario, en el caso de Odebrecht, hace grandes obras en el Perú, es una empresa solvente, importante en Brasil. Es que ¿Por qué Odebrecht tendrían que sospechar que era porque corrupta? Odebrecht, así como el cartel brasileño, porque no solamente era Odebrecht, te amarraba. Esto ya tenía no años, esto ya tenía, Omar, décadas. Entonces ya se sabía cuál era el modus operandi. ¿Cómo era la jugada? El mecanismo. Absolutamente el mecanismo, como la serie Como la Netflix. serie... Correcto. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Tú crees, por el amor de Dios, que en el caso de Humala Nadine, entre otros, solamente han recibido 3 millones de dólares? Esa es la punta del iceberg. Es el financiamiento. Es el financiamiento. Por eso, dice Barata, ¿no? Por eso que Ollanta, en el caso de Ollanta Humala, él responde por la justicia sin el antejuicio constitucional, porque todavía no era funcionario público. Pero, por ejemplo, en el caso del gasoducto, ¿tú crees que el gasoducto solamente costó 3 millones de dólares de campaña? Eso ha sido una coima millonaria, que todavía no la quiere decir Odebrecht porque no le conviene, porque la reparación civil subiría, y porque además, te acordarás, cuando comienza a cantar Odebrecht, es cuando, diciembre del 2016, cuando todavía el gasoducto no se le había caído, cuando todavía PPK decía, el gasoducto con Odebrecht va. ¿Por qué? Porque Odebrecht podrá haber cometido delitos, pero es una empresa seria. Ahora, se le cae el mes siguiente. Solo un paréntesis del caso de Keiko, ya que mencionas el gasoducto, porque hoy día leí una noticia preocupante. Realmente el fiscal Rafael Vela declaraba que el Estado, los procuradores y el ministro de Energía y Minas no han pedido información al Ministerio Público sobre el caso del gasoducto y sobre las declaraciones de Barata en torno al gasoducto. ¿Y por qué lo digo que es preocupante? Porque esto está en un arbitraje internacional. Entonces, lo correcto sería, señores, que el Ministerio de Energía y Minas, de Procurador, pida información para llevar esos argumentos pues a este arbitraje. Sí, si ¿no? me permites. ¿O me equivoco? ¿O no tiene nada que ver? En los medios de comunicación se ha hecho público desde el mes de julio que el fiscal Rafael Vela señaló de que ya firmó un acta donde la empresa corrupta Odebrecht estaba reconociendo pagos ilícitos en el tema del gasoducto, que había un acta firmado. Señores, ¿quién representa al Estado peruano en el proceso de colaboración eficaz? ¿Quién defiende los intereses del Estado? Es la Procuraduría. Claro. Y la Procuraduría ni siquiera ha solicitado, y lo ha dicho hoy día el fiscal Rafael Vela, no ha solicitado una copia de esa acta donde ellos están reconociendo esos pagos ilícitos. El ministro de Justicia no le ha dicho a su procurador, pide esa acta. O el ministro de Energía y Minas no ha dicho, recaben esa acta para hacerla valer y defender nuestros intereses en ese arbitraje internacional. O para activar la cláusula anticorrupción. Claro. El fiscal Rafael Vela ha dicho que ninguna autoridad del Ejecutivo, y aquí el legitimado dentro del proceso es la Procuraduría, han solicitado esa información para defender nuestros intereses. Eso es grave. O sea, ¿qué están esperando? Que perdamos esa millonaria demanda, y no solamente eso, sino también que el ministro de Energía y Minas debería informarnos cuánto estamos gastando en cuidar los bienes de ese consorcio al que perteneció Odebrecht. Estamos gastando a diciembre del 2019 370 millones de soles. Nos está costando cuidar esos tubos o esas máquinas que tienen ahí del gasoducto. Bueno, cerrando este paréntesis y volviendo ya al futuro de Keiko Fujimori y Fernando, digamos, si hacemos el paralelo del caso Humala Heredia, Keiko Fujimori, ellos salieron en 9 meses gracias al Tribunal Constitucional, ya la defensa, la doctora Juliana Loza han dicho que van a ir pues por ese camino, ya están en ese camino incluso. ¿Le ves posibilidades de salir por ahí? Bueno, no sé, acá hay los ilustres abogados que saben más que yo de estos temas, pero lo que yo te diría es que desde el punto de vista político,
creo que la campaña de demolición que han hecho los antifujimoristas ha sido exitosa. O sea, han logrado liquidar políticamente a Keiko Fujimori, por lo menos en este periodo. Según la decisión de la jueza hoy día, Keiko debería salir en abril del próximo año. 1 de mayo. Ahora, ¿Qué va a pasar se adelantan ahí? las elecciones. ¿Qué va a pasar si llegamos al 20 de abril, 30 de abril, 20 ¿no? de del abril, 2020, 20 de del abril. 2020? ¿Cómo ves políticamente Yo creo que a Keiko políticamente en está esa coyuntura? aplastada. Y yo creo que hay fujimoristas o keikistas, digamos, que creen que si las elecciones son el 2021, ella tiene opción. Y por eso es una de las razones por las cuales se oponen al adelanto de elecciones. Yo creo que no tiene opción ni el 2020 ni el 2021. ¿La ves saliendo con sangre en el ojo? Bueno, eso es otra cosa, pero lo que sí es claro es que la campaña de demolición ha sido exitosa. O sea, el solo hecho que hayan logrado meterla presa, ponerle chaleco detenido, ponerle esposas, esa imagen hace creer a mucha gente que por algo está presa, debe ser culpable. O sea, es un elemento adicional muy fuerte, muy poderoso a todo lo que se ha dicho respecto al dinero que presuntamente recibió de Odebrecht. Entonces yo creo que, y además de todos los errores, toda la pelea contra Kuczynski que llevó a su caída y toda la pelea con Vizcarra, yo creo que los errores políticos que han cometido también han jugado un papel muy importante. Y yo creo que, digamos, en el futuro inmediato, sus posibilidades electorales son muy limitadas, prácticamente nulas. Entonces, si sale en abril del próximo año, si sale antes, creo que no va a poder tener opción ya para ni el 2020 ni el 2021. Perdón, Omar, yo coincido en parte, no totalmente con lo que dice Fernando, ¿no? Yo creo que acá esto no es ni blanco ni negro, ¿no? Yo creo que acá han habido errores y Keiko Fujimori está caída y sepultada políticamente, por lo menos por ahora, es porque ella se la ha buscado, porque ha cometido una serie de errores, pudo construir un país con 73 votos y lo destruyó con la confrontación que había con el Ejecutivo, con las censuras, con las interpelaciones, con las obstrucciones, con sus propias torpezas. Dicho esto, es verdad lo que dice Fernando también en parte, que hay un sector ONGero, como se le dice, en el que evidentemente empuja lo que le conviene, ¿no? A mis enemigos, a mis enemigos la ley, ¿no es cierto? Y es verdad que hay evidentemente una fuerza importante de revelaciones, de audios, en la que se sesga un poco la justicia, y los jueces, lamentablemente en el país, históricamente, nunca han sido del todo imparciales o absolutamente impolutos en el sentido de poder decidir independientemente de lo que diga la tribuna. Entonces, hay una parte de errores de Keiko muy graves, muy fuertes, probablemente también delitos, y también es cierto que hay un sector, ya sea de la prensa o de sectores de ONGs o poderes fácticos, que han empujado esto y que a los amigos en la investigación lo han puesto en la cola y a los enemigos en el primer batallón, en la primera fila, digamos, de batalla para poder ser apresados. Pero independientemente de ello, creo yo, esta es mi opinión, que después de la presidencia provisional temporal de Valentín Paniagua, un señor de señores, todos los demás presidentes y gobiernos han sido básicamente corruptos. O sea, una clase política dirigente podrida, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Todos buscando la suya, ¿no? Y vamos a hablar justamente de